Él lo tenía todo: fortuna, jets privados, hoteles 5 estrellas repartidos por el mundo. Pero no sabía amar. Acostumbrado a controlar a las personas como quien gestiona cifras, Álvaro Bracamonte creía que el afecto se podía comprar. Hasta que conoció a una mujer sencilla, sin estatus, pero con algo que él nunca tuvo: verdad. Lo que comienza como un tímido cruce de miradas se convierte en una conexión silenciosa, hasta que una traición planeada pone su vida de cabeza. La echa de su vida sin permitirle explicar nada. Solo que no sabía que ella llevaba en brazos el único legado que el dinero jamás podría reemplazar: un hijo. Y a partir de ahí, todo cambia. Esta historia no es un romance de película. Es sobre orgullo, errores que cuestan caro y el valor de reconocer que se perdió todo al despreciar lo que más se necesitaba. Prepárate para sentir rabia, compasión y esperanza, porque el amor, a veces, solo florece después de la caída. Si alguna vez juzgaste sin escuchar, o te juzgaron sin darte derecho a defenderte, este video te va a tocar el alma. Suscríbete al canal para más historias reales, conmovedoras y sorprendentes. Cada día, un nuevo capítulo. Cada día, una nueva oportunidad para volver a creer. Las oportunidades. Pasó años trabajando en cafeterías, estudiando de noche y luchando para cuidar a su madre enferma. Conseguir el puesto de azafata en ese jet de élite fue tan inesperado que lloró al recibir la noticia. Sabía que no era solo un trabajo, era una rendija. El primer encuentro con Álvaro, sin embargo, fue frío. Él apenas levantó la vista. Pero ella notó algo. Una tristeza demasiado discreta para ojos apresurados. Y eso, no lo olvidó. En los primeros vuelos, todo era silencio. Él, concentrado en sus documentos confidenciales. Ella, respetuosa, pero atenta. Y fue justo en ese silencio cuando ocurrió lo inesperado: un pedido de café fuera de hora. Álvaro, con tono seco, dijo: sin azúcar. Ivana respondió: imagino que usted prefiere todo sin dulzura. Él la miró por primera vez. Y por primera vez en años, sonrió. Fue breve, pero fue real. Ahí comenzó la conexión, sin que ninguno de los dos notara que ese vuelo estaba cambiando de ruta. No en el mapa, sino en el destino de ambos. Los siguientes vuelos parecían capítulos de una película que solo ellos sabían que existía. Álvaro, siempre tan meticuloso, empezó a notar los detalles que Ivana colocaba en la cabina: flores discretas, música clásica suave, toallas de lino bordadas a mano. ¿Haces esto en todos los vuelos?, preguntó él. Solo cuando siento que alguien necesita que le recuerden que merecen más que formalidades. Él no dijo nada, pero por dentro, algo se movió. Por primera vez, se sintió visto, no evaluado. Ivana no sabía nada sobre su fortuna, pero sí veía sus cicatrices. Una vez, durante una escala en Ginebra, Álvaro la encontró sentada sola, comiendo una barra de cereal. Se acercó, con cierta duda. ¿No cenas con el equipo? Soy nueva. Todavía no tengo equipo. Él guardó silencio. Luego le ofreció llevarla al hotel. En el coche, hablaron de libros, de infancias difíciles, de sueños que pocos creen posibles cuando vienes de donde ellos venían. En ese trayecto corto, Álvaro lo supo. Esa mujer, de acento suave y mirada resiliente, venía de una vida dura. Y aún así, no había rencor en su voz. Solo ganas. Con el paso de los días, los vuelos se sentían más largos. No por la distancia, sino por la ansiedad de encontrarse. Iván empezó a notar algo extraño. Cuando él subía al avión, su corazón se aceleraba. No era miedo, era expectativa. Y a la vez, duda. ¿Estaré imaginando cosas?, se preguntaba. Pero esas dudas se disipaban cada vez que él la llamaba por su nombre. Algo que no hacía con nadie más. Gracias, Ivana. Fue un buen detalle. Ella se sonrojaba. Y en ese pasillo de acero y silencio, algo entre los dos comenzaba a florecer. Despacio, pero de verdad. Álvaro, acostumbrado a reuniones frías y fiestas vacías, empezó a preguntarse por qué esperaba con tantas ganas los vuelos. ¿Era por el destino? ¿Por el paisaje? ¿O por ella? Una mañana, le pidió que se sentara a tomar un café a su lado. Ella dudó, pero él insistió. ¿Tienes 5 minutos? Claro, siempre los tengo. Y allí, entre sorbos tímidos y sonrisas nerviosas, Ivana le confesó que soñaba con abrir una cafetería. Pequeña, acogedora, con libros por todos lados. Para gente cansada de correr todo el tiempo.
Álvaro la escuchó. Y en ese instante, también quiso dejar de correr. Las conversaciones se hicieron más largas y más profundas. Él habló de su madre controladora, de un padre que murió demasiado pronto, y de un hermano que jamás aceptó su independencia. Ivana escuchaba sin juzgar. Solo escuchaba. Y fue entonces cuando Álvaro se dio cuenta. Hacía décadas que no se abría con nadie. Él, que había vivido traiciones, pérdidas y decepciones, se sentía en paz. «Eres distinta», murmuró. «O tal vez eres tú el que está cansado de rodearse de los mismos de siempre», respondió ella. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue cómplice. Un día, Ivana apareció con los ojos hinchados. Había perdido a una amiga de la infancia. No dijo mucho, pero él lo notó. Y por primera vez, fue Álvaro quien preguntó: «¿Quieres hablar de eso?». Ivana lo miró, con la voz entrecortada, y dijo: «A veces parece que la vida solo sabe cobrarnos, nunca entregarnos». Él le tomó la mano, con un gesto casi imperceptible. «Yo sé exactamente lo que se siente». Y en ese pequeño contacto había todo: empatía, memoria, dolor compartido, y un cariño que crecía sin que ninguno de los dos supiera cómo llamarlo. Aquella relación, que comenzó llena de formalidades, se estaba transformando en un hilo invisible de confianza. Ivana, con su presencia serena y su forma honesta de ser, desarmaba poco a poco las defensas que a Álvaro le costó años levantar. Y él, con su escucha paciente y silencios llenos de respeto, le ofrecía a ella algo que nunca tuvo: espacio. Y por encima de todo, respeto. Ninguno sabía qué era lo que estaban haciendo, pero sí sabían que no querían perderlo. Aunque, como suele ocurrir en toda historia que empieza con miradas tímidas, el destino ya se preparaba para poner todo a prueba. Los vuelos se volvieron una rutina, pero no una rutina cualquiera. Cada encuentro entre Álvaro e Ivana era como un nuevo capítulo de algo que aún no se atrevían a nombrar. En uno de los viajes a Dubái, él la invitó a cenar fuera del hotel. Era algo inédito. Jamás lo había hecho con alguien del equipo. Ivana dudó, pero aceptó. Y fue en esa noche, bajo luces tenues y platos cuyos nombres ni siquiera conocía, que él habló de su madre, de traumas de la infancia, y de la angustia de estar rodeado de gente que solo lo veía como una cuenta bancaria. Ivana lo escuchó en silencio, sin prisa, con esa mirada de quien sabe guardar un secreto, no por curiosidad, sino por cuidado. Después de esa cena, vinieron otras. Cenas sencillas en diferentes ciudades. Caminatas nocturnas sin escoltas. Tardes en librerías. Momentos en los que Ivana se permitía soñar. Y en los que Álvaro, por primera vez, se permitía ser simplemente Álvaro. No Bracamonte. No el CEO. Solo él. Fue entonces cuando se animó a confesar: «Estoy pensando en llevarte a un evento empresarial. Nada formal. Solo para que conozcan a quien ha hecho mis días más livianos». Ella sonrió, sorprendida. Pero algo dentro de ella también se estremeció. «¿Estás seguro?». «Nunca estuve tan seguro». Aunque, justo en ese mismo instante, del otro lado del océano, alguien ya tramaba cómo convertir esa certeza en ruina. Y Sandro Requena era más que un asesor. Era el hombre que Álvaro conocía desde la infancia, cuando compartían bicicletas y heridas. Crecieron juntos, pero tomaron caminos distintos. Álvaro se convirtió en heredero y empresario, y Sandro, en su mano derecha. Pero había algo en Isandro que pocos veían: un deseo silencioso de control. Él sabía todas las contraseñas, todas las grietas dentro de la fortuna Bracamonte. Y en los bastidores, siempre creyó que Álvaro confiaba demasiado, especialmente en esa muchacha de origen humilde. «Esa pureza no le va a durar mucho», murmuraba para sí, con cinismo. Cuando se enteró de la invitación al evento, Isandro fingió una sonrisa, pero sus ojos ardían. Era como si Ivana representara una amenaza real, no para la empresa, sino para la influencia que él había cultivado como mala hierba. Decidido a proteger sus propios intereses, comenzó a investigar. Rebuscó en redes sociales, rastreó registros antiguos y hasta pagó para acceder a documentos confidenciales. ¿Qué encontró? Nada concreto. Pero para alguien como él, la falta de suciedad era, en sí misma, una provocación. Nadie es tan limpia. Solo sabe esconderlo. Y fue entonces cuando su mente retorcida empezó a tramar la trampa. Ivana, por su parte, vivía días de esperanza. Compró un vestido nuevo, sencillo y elegante, para el evento en París. Pensó en contárselo a su madre,
pero lo consideró muy pronto. Aún así, en los rincones de su corazón, ya amaba. No con romanticismo ingenuo, sino con esa fe que solo tienen quienes han pasado por una vida difícil. Esa fe que nace del esfuerzo, de la superación. No buscaba lujo. Solo quería ser aceptada tal como era. Pero mientras ensayaba lo que diría frente a los empresarios, Isandro armaba su dossier. Un conjunto de mentiras, manipulaciones y documentos falsos que parecían irrefutables. En los pasillos de Zúrich, días antes del evento, Isandro plantó la primera semilla de la duda. En una reunión informal, comentó como quien no quiere la cosa. Escuché que tu nueva amiga trabajó para un grupo turbio en el Caribe. ¿La conoces realmente? Álvaro frunció el ceño. Estás equivocado. Pero Isandro insistió, con tono ligero. Solo digo, ten cuidado con quien se te acerca cuando la caja fuerte está abierta. Y se marchó, dejando que el veneno hiciera efecto lentamente. Álvaro intentó ignorarlo. Pero la duda ya estaba allí, susurrando, distorsionando. Aún así, en el evento, todo parecía perfecto. Ivana estaba radiante. No por el vestido, sino por el brillo en sus ojos. Conoció empresarios, dio la mano, conversó con periodistas. Era discreta, pero encantadora. Álvaro permanecía a su lado, con orgullo. Hasta que, en una pausa del salón, un desconocido se le acercó con un sobre. Esto es para usted. Lo abrió. Eran copias de supuestos contratos fraudulentos firmados por Ivana, en nombre de una empresa bajo investigación. Su expresión cambió. Los ojos se oscurecieron. El corazón se aceleró. No por amor, sino por angustia. Ivana notó el cambio. ¿Pasó algo? Susurró. Él la miró durante algunos segundos. Pero no dijo nada. Simplemente se alejó. Y esa misma noche, interrumpió el viaje y ordenó reemplazar a toda la tripulación, incluyéndola a ella. Sin explicaciones. Sin previo aviso. ¿Desea que la señorita sea retirada de forma permanente?, preguntó el jefe de la tripulación. Álvaro dudó. Luego, asintió. Ivana fue retirada como si fuera una amenaza. Y ni siquiera tuvo la oportunidad de preguntar por qué. Isandro, por su parte, sonreía con discreción, mientras observaba cómo la caída comenzaba. En el vuelo siguiente, Álvaro estaba más callado que nunca. El café llegó frío. No sonaba música. Y su mirada estaba perdida en el vacío. Por fuera, seguía siendo el mismo hombre inaccesible. Por dentro, era un campo en ruinas. Intentaba convencerse de que había hecho lo correcto. Pero algo no cuadraba. El dolor venía de un lugar profundo. Como si hubiera destruido algo valioso solo por miedo a perder el control. Mientras tanto, Ivana, al otro lado del mundo, se sentía como quien cae por un precipicio. Demasiado rápido, demasiado doloroso. Y sin saber, que dentro de sí, crecía una nueva vida, y un futuro que nadie podría prever. Mientras el avión cruzaba el Atlántico, el silencio se volvía insoportable. Lo que antes era confort, ahora era castigo. Y en lo más profundo de la mente de Álvaro, una duda crecía con fuerza. ¿Y si me equivoqué? Pero no había tiempo para arrepentimientos inmediatos. Los periódicos ya murmuraban rumores. Isandro. Bueno, Isandro seguía sonriendo, cada vez más cerca de la presidencia del conglomerado Bracamonte. Pero el mundo gira, y la verdad, tiene esa extraña costumbre de volver. Aunque tarde, aunque duela. La nieve caía en silencio sobre Lucerna, cubriendo las montañas como una sábana de despedida. Álvaro observaba el paisaje desde el balcón del hotel, aún con los documentos en la mano. La supuesta conexión de Ivana con un cartel de fraudes le parecía demasiado absurda. Y aún así, todo allí parecía perfectamente comprobado. Había copias de contratos, movimientos con nombres falsos y hasta testimonios digitales. Pero algo le molestaba. Ivana siempre fue clara, directa, nunca pidió nada. Siempre es así, Álvaro. Los más peligrosos son los que parecen inocentes, le había dicho Isandro. Y él le creyó. Quizás por miedo. Quizás por orgullo. No permitió que Ivana se explicara. Bloqueó su número. Eliminó su correo. Y emitió un comunicado interno prohibiendo cualquier mención a su nombre dentro de Bracamonte Lux. Y lo peor, la prensa, alimentada por filtraciones oportunas, hizo lo que mejor sabe hacer. Los titulares brotaron como fuego en pasto seco. La azafata estafadora que engañó al imperio Bracamonte, decían. Ivana veía todo desde el pequeño apartamento que alquilaba con esfuerzo, sentada en el suelo,
con las manos cubriéndose el rostro. Yo no hice nada, solo amé, murmuraba entre sollozos. Pero nadie quería escuchar su versión. Solo señalar. Sola, humillada y sin empleo, Ivana desapareció del mapa. No había abogado que quisiera defenderla, ni amigos influyentes. Volvió al barrio donde creció, cuidó de su madre, trató de sobrevivir. Y fue allí, entre exámenes simples y turnos en el centro de salud público, donde recibió la noticia que cambiaría todo. Estaba embarazada. Embarazada de Álvaro Bracamonte. Esto es una locura, murmuró. Pero los ojos húmedos de la doctora no dejaban dudas. Ivana salió de la clínica mareada. No sabía si reír o llorar. Lo que empezó como un afecto sincero, ahora se convertía en un dilema. Un hijo, un heredero, una responsabilidad enorme. ¿Se lo vas a contar?, le preguntó su mejor amiga, Tati, al visitarla semanas después. Ivana dudó. ¿Contárselo para qué? ¿Para que me humille otra vez? No quiso escucharme cuando era inocente. Va a querer hacerlo ahora que solo soy otra mujer abandonada con un hijo, dijo, intentando disimular el temblor en su voz. Tati no respondió. Solo la abrazó. Ivana lo sabía. Ahora eran ella, y esa vida que crecía dentro de su vientre. Y por más duro que fuera, ese bebé era su fuerza, su oportunidad de demostrar que el amor, incluso herido, todavía podía dar fruto. Mientras tanto, en Madrid, Álvaro intentaba seguir con su vida. Pero nada fluía. Las reuniones se hacían eternas. Los hoteles, demasiado fríos. Las noches, insoportablemente silenciosas. La ausencia de Ivana no era solo un vacío, era un dolor constante. Y cuanto más pasaba el tiempo, más su mente volvía a los pequeños gestos de ella, a la forma en que acomodaba el pañuelo en el cuello, a cómo sonreía antes de servir el vino, a cómo escuchaba sin interrumpir. Y una pregunta lo atormentaba: ¿y si todo fue mentira? Pero a su alrededor, Isandro seguía firme, con sonrisas amables y palabras seguras. Olvídala, Álvaro. No era más que una más. Pasaron los meses. Y entonces, las primeras grietas comenzaron a aparecer. Un contrato millonario desapareció misteriosamente. Un resort fue vendido sin autorización. Un fondo de inversión colapsó sin razón aparente. Álvaro empezó a notar que alguien movía los hilos detrás del telón. ¿Quién tiene acceso a esto?, preguntó al director financiero. La respuesta fue seca: solo tú y Sandro. Y en ese momento, todo hizo clic. Demasiado tarde. Pero hizo clic. Y con eso vino la culpa, como una avalancha. Eché de mi vida a la mujer que amaba, y dejé al verdadero traidor a mi lado. Pero ¿cómo probarlo? ¿Cómo limpiar el nombre de Ivana si él mismo fue quien la condenó? Álvaro intentó revertir la situación discretamente. Contrató investigadores. Rebuscó en archivos. Pero cada intento chocaba contra el mismo obstáculo: Isandro. Su amigo de infancia, ahora vicepresidente, bloqueaba todo con burocracia y manipulaciones. Álvaro se sentía atrapado, como un rey encerrado en su propio castillo, pero sin llave, sin trono, sin escudo. Y mientras tanto, a cientos de kilómetros, Ivana asistía a sus controles prenatales en un hospital público, con ropa donada y zapatos usados. La vida no era justa, pero ella resistía. Su barriga crecía, y con ella crecía también la fe. Ivana, con lo poco que tenía, preparó un cuartito para el bebé. Pintó la pared con pintura barata, cosió ropita con retazos de su madre y leía libros sobre maternidad por las noches. A veces lloraba. Otras veces reía al sentir las primeras pataditas. Y cada vez que pensaba en Álvaro, sentía una mezcla de rabia y nostalgia. Pero había algo más fuerte que todo eso: la certeza de que sobreviviría. Porque quien ha salido del barro y ha vencido el hambre, sabe que ninguna caída es definitiva. Y ella no volvería a caer. No ahora. En el 7º mes de embarazo, Ivana tomó una decisión. Ese hijo no llevaría el apellido Bracamonte. Llevará el mío. Y crecerá con dignidad. Fue una decisión dura, pero necesaria. Ya no lloraba tanto. Ya no temblaba. Aprendió a amarse otra vez. Y, por encima de todo, entendió que a veces, la mejor venganza es seguir adelante. Aunque duela. Aunque todo el mundo te diga que no vas a poder. Pero el mundo no conocía a Ivana. Y el mundo, muy pronto, se vería obligado a escuchar su nombre nuevamente. Solo que esta vez, ella no vendría sola. Era una mañana nublada en Barcelona cuando la noticia explotó.
Ivana Cebrián reaparece en público bajo el nombre de Ivana Soria. Pero ya no era aquella joven de mirada tímida y sonrisa contenida. Su postura ahora era firme, su voz más pausada, su mirada directa. El cabello más corto, el tono más serio. En brazos, un niño de casi 2 años, con los rasgos inconfundibles de Álvaro Bracamonte. Pero no había rencor en su rostro. Había enfoque, determinación. Y a su lado, una mujer que la prensa pronto aprendería a temer. Catalina Gorriz, abogada, famosa por desmantelar imperios corruptos con la precisión de un bisturí. La demanda judicial fue presentada a las 10 de la mañana. Y a las 10:03, los principales portales ya tenían el titular. Herencia Bracamonte en peligro. Azafata demanda reconocimiento de paternidad y derechos legítimos. Álvaro, al leer la noticia, dejó caer la taza de café. La foto era clara. Ivana, firme, con el niño en brazos. Y en el pie de foto, una frase contundente. Hijo biológico del magnate. No sabía si llorar, gritar o salir corriendo hacia ella. Pero una cosa era segura. El castillo de control que Isandro había construido comenzaba a derrumbarse. Y la verdad, que antes había sido silenciada, salía como el sol al amanecer, imposible de contener. Catalina fue implacable. Reunió pruebas de ADN, testimonios, mensajes archivados, videos e incluso movimientos bancarios que revelaban transferencias sospechosas a nombre de Isandro. La narrativa ante la opinión pública se dio vuelta por completo. Ivana ya no era la estafadora. Era la víctima. La mujer que fue traicionada, humillada y apartada sin derecho a defenderse. El niño, cuyo nombre real era Gabriel, pasó a ser llamado por la prensa el heredero oculto. Álvaro intentó contactarla. Envió flores, cartas, mensajes. Pero Ivana no respondió. Él solo quiere limpiar su imagen, dijo a Catalina. Que lo demuestre. No con palabras. Con hechos. Álvaro se vio obligado a mirarse al espejo. No el de cristal de sus hoteles, sino el de la conciencia. Por primera vez, apartó a Isandro de sus funciones. Inició auditorías internas, renunció a cargos de influencia y empezó a vivir con más discreción. Canceló los viajes. Anuló las fiestas. Caminaba por calles comunes, observando a gente común, tratando de entender en qué momento se perdió. Hasta que un día, sin escoltas, fue al centro jurídico donde Ivana trabajaba temporalmente. Esperó 3 horas en silencio. Cuando ella salió, lo vio allí, envejecido, más delgado, pero humano. ¿Qué haces aquí?, preguntó con frialdad. Esperándote, respondió él. El reencuentro fue tenso. Ella no gritó, pero tampoco sonrió. La mirada lo decía todo. ¿Por qué ahora? Porque tardé en darme cuenta de que lo perdí todo cuando te perdí a ti. ¿Y qué esperas de mí? Nada. Solo una oportunidad para reparar. Ivana lo observó. No había arrogancia. Solo dolor. Y una súplica muda, perdóname. Ella no cedió. Pero tampoco se dio la vuelta. Cuida de tu hijo. Si quieres hacer algo por mí, empieza por él. Y se fue. Álvaro lloró en silencio en esa vereda. Por primera vez, sin vergüenza. Porque ya no era un hombre de negocios. Era solo un padre, y un arrepentido. Mientras tanto, Isandro comenzó a ver cómo su imperio oculto se desmoronaba. Cuentas en paraísos fiscales fueron congeladas. Socios lo abandonaron. Uno a uno, los contratos falsos salieron a la luz. Y luego, el golpe final. Un ex empleado de Bracamonte entregó pruebas de que Isandro había falsificado los documentos contra Ivana. La justicia actuó con rapidez. Una mañana gris, fue arrestado. Esposado. Sin aplausos. Sin aliados. Solo flashes de la prensa y el silencio de las paredes frías que ahora lo recibirían. Ivana no fue al tribunal. No necesito verlo caer. Necesito verme de pie. Con el proceso en marcha, el tribunal reconoció oficialmente la paternidad de Gabriel. Álvaro fue añadido al registro, pero Ivana mantuvo la custodia. No vivirá en mansiones, pero crecerá con verdad, afirmó. Y aunque el mundo exigía una reconciliación, ella mantuvo distancia, porque el amor, para ella, ya no era cuestión de palabras bonitas. Era cuestión de presencia, de responsabilidad, de constancia. Álvaro lo entendía, y en lugar de presionar, decidió construir. Despacio. Acompañaba a Gabriel a controles médicos, le leía cuentos por videollamada, enviaba libros con dedicatorias escritas a mano. La prensa, que antes la había tratado como una impostora, ahora la mostraba como símbolo de superación.
Revistas publicaban su historia. Programas querían entrevistarla. Pero ella decía que no. Prefería una vida reservada. Quien grita demasiado, no escucha su propio corazón, decía. Catalina lo entendía. Y juntas, comenzaron a diseñar un proyecto para apoyar a mujeres en situación de abandono durante el embarazo. Mi dolor no va a ser en vano. Si yo pasé por esto, es para ayudar a otras a levantarse también. Ivana era, ahora, un ejemplo de esfuerzo, coraje y dignidad. Pero algo dentro de ella seguía luchando. El sentimiento por Álvaro. ¿Era pasado, o solo una herida que aún no cerró? Álvaro sabía que el perdón no llegaría rápido, ni fácil, pero también sabía que volver a empezar requería tiempo y presencia. Ya no vivía en áticos lujosos. Se mudó a un apartamento sencillo, cerca del colegio de Gabriel. Empezó a ir al mercado, a preparar su propio café, a escuchar música con atención. No lo hacía por Ivana, lo hacía por sí mismo, porque el hombre que ella amó, en algún momento, se había perdido. Y ahora, necesitaba reencontrarse y demostrar, con gestos lentos, que un amor de verdad puede ser herido, pero nunca olvida el camino de regreso. Y fue en ese compás, entre avances y silencios, donde el destino empezó a tejer el desenlace. Todavía incierto, todavía frágil, pero por primera vez, posible. Porque donde hubo superación, esfuerzo y vida difícil, también puede haber reconciliación. Pero solo si es una elección mutua, consciente y valiente. La caída de Isandro no fue solo un titular. Fue un símbolo. Representó años de manipulación, mentiras y ambición finalmente expuestos a la luz del día. En prisión, no recibió visitas, ni de amigos, ni de familiares. Era el precio de haberse creído invencible. En los pasillos de la justicia, su nombre se convirtió en advertencia. Y en los bastidores del Imperio Bracamonte, comenzaron a surgir nuevas decisiones. Álvaro, ahora más presente y consciente, firmó documentos que destinaban parte de las ganancias de su cadena hotelera a fundaciones que apoyan a madres solteras. Es lo mínimo, después de todo lo que me negué a ver, pensó, con la mano temblorosa al firmar. Ivana lo observaba todo desde lejos. Ya no sentía rabia, solo vigilancia. No quería venganza, quería justicia. Y, en cierto modo, ya la había conseguido. El nombre de su hijo estaba limpio. Su historia, restaurada. Pero había algo que ni los tribunales podían decidir. ¿Qué hacer con los sentimientos que aún persistían? Una noche, sola en el balcón, mirando a Gabriel dormir, volvió a leer una carta que Álvaro había dejado en la cajita de juguetes. Perdí la oportunidad de ser tu puerto. Pero si me dejas, puedo al menos ser tu muelle. No sé dónde quieres atracar, pero aquí estaré. Ella suspiró. El dolor ya no gritaba, pero todavía latía. Fue una tarde de otoño cuando todo cambió. Un acto escolar de Gabriel requería la presencia de los padres. Álvaro llegó temprano. Vestía jeans y una camiseta sencilla. Cuando Ivana llegó, con el pelo recogido y una sonrisa tímida, él se levantó. «¿Viniste?», dijo, emocionado. «Vine por él», respondió. Pero su mirada decía más. Vieron la presentación sentados uno al lado del otro. Gabriel, disfrazado de sol, recitaba versos infantiles sobre familia, amor y perdón. Al terminar, corrió hacia ellos, abrazándolos a ambos. Ivana lloró. Álvaro también. Y en ese abrazo apretado, la distancia empezó, poco a poco, a desaparecer. Después del evento, caminaron juntos hacia el coche. El silencio ya no era agresivo. Era respetuoso. Ivana, con voz baja, dijo, «Has sido un buen padre». Álvaro, con la voz quebrada, respondió, «He intentado ser el hombre que él merece, y el que tú merecías desde el principio». Ella asintió. Se quedaron allí, como quien espera una señal del universo. «No sé si puedo volver a lo que éramos. No quiero que volvamos. Quiero que empecemos de cero, como dos adultos que ya cayeron, y decidieron levantarse juntos». Ella sonrió, pero no respondió, porque algunas decisiones, ella lo sabía, no se toman con palabras. Se toman con el tiempo. Los meses siguientes se construyeron a base de pequeños pasos. Un almuerzo de domingo. Una visita al parque. Una ida al cine. Gabriel, por supuesto, se emocionaba con cada encuentro. Ivana, cautelosa, observaba. Álvaro, paciente, respetaba. Ya no había promesas, solo actos. Y esos gestos,
Poco a poco, reconstruían lo que una vez se rompió. Sin prisas, sin adornos, solo verdad. Cuando Ivana enfermó durante unos días, Álvaro llevó sopa, cuidó de Gabriel, lavó los platos. Ella lo observaba con los ojos húmedos. «Has cambiado», susurró. Y él, sin presumir, solo respondió: «El dolor enseña. Pero solo aprende quien se deja enseñar». La prensa intentó forzar una reconciliación pública, pero ellos se negaron. El amor que volvía a nacer entre ellos era silencioso, íntimo, real. «No quiero un cuento de hadas», dijo Ivana una vez. «Ni yo. Solo te quiero a ti, de verdad», respondió Álvaro. Y fue así, entre compras en el mercado y noches leyendo cuentos para Gabriel, que se fueron acercando. No había prisa por volver, solo el deseo de caminar juntos, aunque a ritmos diferentes. Y eso, para dos sobrevivientes emocionales, ya era un milagro. El más grande de todos. Una noche especial, Álvaro preparó una cena. Cocinó él mismo. Sencilla, pero llena de significado. Velas encendidas, música suave. Ivana llegó con Gabriel dormido en brazos. Se sentaron a la mesa. Comieron, rieron, y al final, él le tomó la mano y dijo: «Ya no espero que me perdones. Pero si algún día lo haces, aquí estaré. No como el hombre que falló, sino como el que decidió no volver a fallar». Ivana lo miró con ternura. El dolor no desaparece, pero el amor sabe sanar de a poco. Veamos a dónde nos lleva esto. Después de esa noche, no hubo besos apasionados. Hubo abrazos largos. No hubo anuncios. Hubo miradas cómplices. Y fue en ese ritmo sincero, sin máscaras, que construyeron una nueva relación. No basada en excusas, sino en decisiones. Decidieron ser padres. Decidieron caminar juntos. Decidieron comenzar de nuevo. Y, sobre todo, decidieron amar. No como quien se ilusiona, sino como quien ha sobrevivido. Y eso, al final, es lo que hace al amor más verdadero. Porque lo que sobrevive después de la humillación, del abandono y de la injusticia, no es debilidad. Es fuerza. Lo que florece después de tanto dolor, es coraje. Y cuando dos corazones rotos logran reconocerse, incluso después de todo, es porque aún late algo raro allí. Algo que no se explica. Solo se vive. Un nuevo comienzo real. Sin fantasías. Sin filtros. Pero con alma. Y con un niño entre los dos, demostrando que a veces, la mayor riqueza de un imperio no está en las bóvedas, sino en el regazo de quien eligió volver a amar. Suscríbete al canal para más historias reales, emocionantes y sorprendentes. Cada día, un nuevo capítulo. Cada día, una nueva oportunidad para volver a creer.